Hola, soy la Basmati, de nuevo con vosotros. Esta vez terminando ya con George Braque. Ya sabéis que os voy a recordar solo un poquitín de cosas. Bueno, George Braque es hijo, no es parisino, pero se desplaza a París. Es hijo y nieto, ya sabéis, los artesanos, se decía con un nombre eufemístico, decoradores, que en realidad son pintores de brocha gorda. Claro, como sabéis que tenemos, las cosas que leo son casi todas traducciones, pues yo decía, qué raro, ¿no? Que el decorador sea como... Porque de alguna forma los arquitectos eran decoradores también. Y claro, es que como que decorativo, yo qué sé, en francés son pintores de brocha gorda, pero vamos, mucha gente viene de pintor de brocha gorda, lo mismo que muchos escritores vienen de ser periodistas. No es nada malo, es un trabajo como otro, es maravilloso, digno. El padre tiene una empresa de pintura y él está trabajando desde jovencito para ganarse un dinero con el padre, aunque siga su formación. He de deciros, bueno, os voy a decir un poquito, introducir, que siempre suelo repetirlo, pero lo vuelvo a repetir, que el cubismo es una etapa de principio de siglo que revoluciona totalmente lo que son las vanguardias, porque heredamos desde el Renacimiento la pintura caballera, la perspectiva caballera, con unos puntos de fuga, y el cubismo se les carga. Entonces eso da lugar a otra, es como una especie de canto a la doble dimensión en el lienzo. Son como pinturas planas, por decirlo de alguna forma, donde hay diferentes etapas, y como el protocubismo, cubismo analítico, etcétera, etcétera, donde hay una predominancia pues de más collage o de menos color, o de un tipo de composición más angulosa, más austera, de un tipo de composición más colorida, y el cubismo realmente llega prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que hay hoy autores, pintores como por ejemplo Juan Gris, que estuve hablando de él, que sigue haciendo cubismo, un tipo de cubismo diferente. Este también sigue Braque, pero Braque se ha herido la cabeza de gravedad, está 3 años sin hacer nada porque está gravísimo, casi a pique de morir. Lo que pasa es que es joven y consigue sobrevivir, pero viene también la herida de los que vienen en la guerra, casi siempre es más por dentro que por fuera. Es el trauma. Trauma en griego significa herida, y lo puedo entender, porque ya no es lo que les pasara de que fueran heridos, sino las barbaridades que debían de ver. Fue una guerra de trincheras con gases, fue una guerra, pues como toda la guerra, un horror. Unas más que otras, pero todas horrorosas. Y los jóvenes que vienen, pues vienen hechos polvo emocionalmente. El que no viene con un shock postraumático, que es un tipo de esquizofrenia, que les da por poner bomba o pegar tiros o cargarse a quien sea. Lo suelen curar, ¿eh? Lo suelen curar, tú hay que decirlo, pero tienen que tener un tratamiento. El mismo ejército en Estados Unidos se encarga de los veteranos de rehabilitarlos, pagados por el ejército. En fin, pero la mejor guerra es la que no hay, ¿no? La mejor guerra que va es la que nunca va. O sea, qué tonterías digo. Bueno, pues estábamos hablando del cubismo. El cubismo, ya sabéis que coge un pequeño objeto y lo desmonta, como puede ser, como lo he dicho muchas veces ya, una silla, una guitarra, y entonces lo desmonta y después lo ensambla a su manera. Pero nos hace reflexionar a todos sobre las pequeñas, ¿cómo diría yo? Porque ellos pintan la idea, le da más importancia a la idea que a la forma. Pintan lo que para ellos es una guitarra, lo que para ellos es una silla. Y es muy interesante, porque el mundo de la idea pues se mete con la modernidad, con el siglo XX. Ya importa más la idea que el objeto en sí. Y todo eso va a seguir tomando, digamos, forma a lo largo del siglo, como veréis, con los conceptuales y cantidad de otros. De hecho, ayer os expliqué las diferentes vías que tiene el cubismo, que se expande por todos los continentes, con el orfismo, el preciosismo, el futurismo, en fin. Ya os lo conté ayer, no lo quiero volver a contar hoy. Espero que os guste. Considero que termino el cubismo y mañana os hablaré de arquitectura, que estoy deseando también, Red Koolhaas, que es mi preferido. George Braque es un personaje interesantísimo. Ya sabéis que junto a Juan Gris y Picasso son, digamos, los tres padres de lo que consideramos el movimiento cubista. Y bueno, los tres leo biografía. Entonces os conté Juan Gris, que es mi preferido porque es sensible, es enfermo, muere joven, pero os conté su biografía. Este también es maravilloso, las tres son maravillosos. Y os dije que es el que utiliza el papel encolado que mete en el cuadro. Sin embargo, hoy estoy leyendo la biografía de Braque y dice que es el inventor del collage. ¿Qué queréis que os diga? Aquí el último que leo ha inventado no sé qué. Bueno, Just Braque, he de deciros
que está pintando cubismo prácticamente hasta la guerra, después tiene 3 años de paro y luego lo que pintará será muchísimas naturalezas muertas. Él ha sido un pintor de paisaje desde un inicio, después con el tiempo lo retoma, pero he de decir una cosa, que conforme se va rehabilitando emocionalmente del trauma que ha traído de la guerra, al principio pinta como paisajes muy austeros, ya no pinta cubismo y lo repite, o sea, con austeridad, debe de llevar en su interior es como algo catártico, porque el arte produce ese efecto, nos saca la podredumbre, las cosas buenas también, pero bueno, y después, ya cuando se rehabilita en los años 20, empieza a pintar, es que no sé si se llama anáfora, catáfora, es que me recuerda una forma... que son las mujeres griegas, tiene un nombre griego, que llevan cestos de fruta en la cabeza, y después pinta siempre eso es lo que pinta. Picasso pinta más vida y a él le gusta mucho las naturalezas muertas, pero después coge un libro de Hesíodo que me encanta, que se llama Los trabajos y los días, que habla sobre la mitología, es un libro muy antiguo, entonces lo recrea, lo ilustra y saca cantidad de ideas en su trabajo posterior. Es de deciros que después hace litografía y hace también escultura, y además con bastante buena fortuna, y de hecho el Louvre en 1961 es el primer ¿cómo se dice? Artista vivo que le hace ¿cómo se dice? Una exposición magna, una retrospectiva de lo que ha sido su trabajo. Él muere en el 63, no sé lo que tiene, 81 años, una cosa así, vive. Y bueno, voy a contaros su vida y espero que os guste. Y bueno, y con esto termino el cubismo. Ya sabéis que el cubismo deviene también del monte de Cézanne, que a los 3 cubistas les impacta muchísimo la exposición de retrospectiva que hacen a la muerte de Cézanne. Cézanne, he dicho y vuelvo a repetir, que casi todos los días pinta el monte San Victoria, que no sé cómo se dice en francés, San Victor, yo qué sé. Y bueno, de tal manera que ya a un punto, unos días lo pinta de una perspectiva, otros días de otra, el mismo monte, ahí obsesivo. Y llega un momento en que pinta el mismo monte con diferentes perspectivas. Y entonces eso, unido a las máscaras africanas que inundan Francia en este momento, tiene un grandísimo, y también, como he dicho, el grabado japonés, las chinoiseries, que dicen ahí, las habitaciones así, estilo francés, China orientales, pero bueno, que vienen envolviendo las porcelanas, porque Japón es un sitio muy endogámico, muy cerrado, una isla donde no entra nadie, y entonces se desconoce todo de Japón, y entonces Japón también se está abriendo al mundo en esta época, y entonces exporta porcelana, y estas porcelanas vienen envueltas con, como he dicho, grabados. Repito todos los días lo mismo, pero lo vuelvo a repetir, de tal manera que los grabados japoneses y sobre todo las máscaras africanas tienen muchísimo que ver en las señoritas de Aviñón, que son las prostitutas, que todos los días lo digo, las 5 prostitutas que tienen unos caretos de máscara africana que pinta Picasso en 1907, y que supone el antes y después de lo que viene siendo la perspectiva caballera del Renacimiento, que todos los días os cuento, en las cuales hay unos puntos de fuga, deja de haber esos puntos de fuga, y entonces la influencia de Cézanne, de la retrospectiva de Cézanne, la influencia de las máscaras africanas, hacen que Picasso pinte una señorita de Aviñón, y que nuestros cubistas hagan un arte totalmente distinto a lo visto con anterioridad, donde es más importante la idea que lo que ven, la idea de lo que creen que es a lo que es. Así que aquí estamos, ellos ensamblan, desmontan y ensamblan. Bueno, en la biografía que he leído hoy dicen que es el inventor del collage, no lo sé. Juan Gris, que leí ayer, decía que era del papel collé, el papel que se pega. El collage que hace nuestro George Braque es por lo mismo, pega paquetes de cigarrillos, que cigarrillos eso lo hace también Barceló. Los pega en el lienzo, luego les pinta encima, escribe también textos, números. Eran todos muy buenos escritores, me ha llamado muchísimo la atención, no me lo podía imaginar, porque yo conozco sus obras, pero no conozco sus vidas. Y entonces, para hablar un poquito y hacerlo un poquito más digestivo, como dije ayer, todo el proceso, miro sus vidas con minuciosidad, y me sorprende muchísimo que eran fantásticos escritores, que lo mismo escribían poemas que, ¿cómo se dice?, ensayos de arte, y además que están todavía de actualidad, y eso me sorprende, me parece, porque para eso hay que tener un dominio del idioma y, no sé, mucha capacidad intelectual, y me resulta estupendísimo. Bueno,
En estos collages que le hacen el cuadro, lo mismo mete recortes de periódicos, que revistas, que etiquetas de publicidad, que cigarrillos apagados, que papeles coloreados, todo tipo de objetos que se encuentra por ahí. Y bueno, y después le incorpora pues el lienzo, hoy el pigmento, tal, como si fuera un cuadro ahí. Él nace no sé cómo se dice, Argentil-sur-Seine, en Francia, el 13 de mayo de 1882. La cifra tengo que mirarla porque no me la sé. Junto a Juan Gris, Picasso y Pablo Picasso son los creadores, los padres del cubismo. Son muy, muy conocidos. Y bueno, entre el 97 y el 1900, uy, en 97 y 99 se forma en la Escuela de Bellas Artes de Les Sabres. No sé cómo se dice, Les Sabres. En 1900 viaja a París y sigue formándose. Y entonces está en la Academia Humbert y allí, ¿cómo se dice? Asiste también con Marie Laurencin y Francis Picabia. Nuestro Francis Picabia, medio francés, medio cubano. Y después, a partir de 1903, la Escuela de Bellas Artes de París. Tiene formación en diferentes sitios. Ya os digo que está trabajando, que algunas veces se le nota cuando hace cuadros, porque hace un falso mármol y cosas así, porque él ha trabajado para ganarse un dinerito con la empresa de su padre de brocha gorda. Además, él lo dice, él lo cuenta, feliz y orgulloso, me parece fantástico. Después, en 1905, decir una cosa, él va a ver una exposición fauvista y sale de la exposición Fauve. Los Fauves son muy cautivadores porque los Fauves no utilizan negro jamás, utilizan siempre, son los salvajes, utilizan colores salvajes, son así muy, muy apasionados, muy expresivos. Y él está en una época, sus obras son en tono rosa y violeta, son muy Fauve, periodo Fauve, porque es jovencito y está aquí en medio de del ciclón de vanguardias que hay en París en este momento. En 1907 lo que ve es la retrospectiva de Cézanne, que lo he dicho, que muere unos pocos años antes y le hacen una retrospectiva con toda su obra. Es un homenaje también al grandísimo pintor que lo es. Y él, este pintor, será una obsesión toda su vida, hasta el día que lo muere. Además, lo dice él, ¿eh? Y hasta el día que lo muere, qué mal hablo. Hasta el día que muere. Y él va a tener influencia de los Fauves, va a tener influencia de Picasso, porque es uno de los padres del cubismo, pero él tiene Cézanne, lo tiene tatuado, porque siempre es Cézanne, de viejo Cézanne. Bueno, entonces conoce a Picasso, que ya ha pintado a la señorita de Viñó. Ya sabéis que son las 5 prostitutas que hay en el barrio del Carrer de Viñó, en Barcelona. A Barcelona. Entonces, pues que le han puesto unas caras, son unas máscaras africanas y ya le han hecho unas perspectivas imposibles que son las que marcan el antes y el después. Y entonces, con esa amistad, con esa relación, ya deja de ser Fauver. Eso les pasa a los jóvenes, o contigo, sin ti, aquí estamos, cortijo. Y pasa a ser cubista. Y entonces trabaja, se hace íntimo amigo de Picasso y trabajan juntos. Y dice él que llevaban como una cuerda en la barriga, como los montañistas, porque estaban por terreno inexplorado y si se caía uno se caía el otro. Es bonito, es bonito. Bueno, la obra de Braque, después de su época Fauve, comienza un periodo de cubista, como he dicho, con la época del estanque, que hace al verano siguiente y que realiza como paisajes como lineales. La amistad con Picasso le lleva a trabajar juntos y a evolucionar juntos en esta época. Y bueno, ellos son los que generan el cubismo junto a Juan Gris. Bueno, el cubismo pasa, he de deciros que su cubismo pasa por diferentes etapas. En un primer momento hay unas superficies superpuestas con planos, con ángulos que llevan como cubos como un poco opacos, muy poco cromáticos. Después pasa una segunda fase entre 1909 y 1900, una segunda etapa entre 1909 y 1911 de su cubismo que va evolucionando, que es un cubismo más analítico, muy estoico, y ahí los objetos se descomponen en forma irreconocible. Y después hay una tercera etapa posterior que su cubismo pasa a ser sintético, es decir, que tiene una unidad compositiva. Y en 1909, en Normandía, La Rochelle, Guyon, después es movilizado en 1914. ¿Cómo se llama? Para la Guerra Mundial.
movilizado y es herido en la cabeza, herido de muchísima gravedad y está 3 años postrado entre la vida y la muerte, sin poder hacer nada. Pero regresa a la vida, pero su trauma es totalmente curado de la cabeza, pero sin embargo Apollinaire lo hieren en la cabeza y muere. Bueno, está unos años convaleciente, lo que pasa que es más viejo que este, y muere. Él no tiene unos resultados tan desastrosos, pero sí tiene un resultado traumático de tristeza y depresión. Este no lo llegan a, ¿cómo se dice?, a meter en un manicomio y tal, pero está totalmente deprimido porque además la pintura que empieza a hacer ahora es una pintura muy repetitiva y muy austera, no tiene nada, apenas tiene colores y bueno, ha estado 3 años de parón porque ha vivido el dramatismo de todo lo que ha ocurrido y es como muy reiterativo. Antes era como muy original, ya he dicho que ha pasado como muchas etapas, ahora sin embargo es muy reiterativo y bueno, y ahora la pintura que va a hacer es totalmente distinta, abandona totalmente el cubismo y ahora lo que va a hacer son figuras como muy grandes, de un tamaño muy grande. Y tiene también algún paisaje, tiene naturalezas muertas y sobre todo lo que hace son paisajes de estructura muy semejantes. Y bueno, por mucho que Picasso influenciara, como he dicho, su influencia magna es Cézanne, que le acompaña hasta el último día. Y bueno, que en 1961 se convierte en el primer pintor vivo al que se le hace una retrospectiva en el Museo del Louvre. En España, lo mismo que Picasso, bueno, he de deciros que lo mismo que Picasso pinta la vida, él tiene mucha reiteración con la naturaleza muerta. He de deciros que en el año 20, como antes he comentado, pinta muchas cosas que tienen que ver con Grecia, no sé por qué regla de tres, supongo que le ayudan a soportar el peso y a sacar fuera todo lo que ha recibido en la guerra. Hace de escenógrafo, hace de grabador, hace de escultor y tiene una obra estupenda. Después se rehabilita emocionalmente y es un artista maravilloso hasta el año 63, que muere en París el 31 de agosto. En España tenemos obras de él en el Reina Sofía de Madrid y tenemos también en el Thyssen, hay creo que 3 obras que son Marina, el estanque en 1906, otro el Parque de Carrière Saint-Denis en 1909 y Mujer con mandolina, es que tengo que leer la fecha, en 1910. Espero que os haya gustado. Mañana vuelvo con arquitectura, con Real Koolhaas. That's all.